We are lovers. We are kissing. We are lovers. Exactamente qué enfermedad tiene tu madre. Mi madre tiene Alzheimer. ¿Cuándo deciden pedir la ayuda de la dependencia? En el año 2018. El médico sobre la marcha nos dijo que solicitáramos ya la ayuda sobre la marcha porque tardaban años en darla. No he recibido nada y sigo sin tener ayuda de nadie. Y mi padre ha bajado 36 kilos. Necesito ayuda casi todo. Van lento, no me dicen nunca el por qué ni cómo. Borja, tú has dejado tu trabajo para dedicarte en exclusiva a tu mujer, ¿verdad? Yo dejé de trabajar porque a mí se me dijo desde el gobierno de Canarias que si la situación era de este tipo, pues tenía derecho a una ayuda que se llama la ley de dependencia. Pero nadie me explicó que eran 25 meses de espera. Hemos ido en 2021 y nos dicen en el mes de febrero que van por el 2018. O sea, el mundo ha caminado 2 años y ellos han caminado 1. ¿Qué tal? Buenas noches. Acaban de escuchar a Mónica, a Coraida y a Borja, personas que ponen rostro a los problemas de la dependencia en Canarias. Las islas están a la cola en listas de espera y prestaciones y los solicitantes tienen que aguardar 927 días de media para la resolución de sus expedientes, lo que supone 5 veces más del tiempo que fija la ley. Esta noche vamos a abordar este problema en profundidad con la emisión de un reportaje que hemos titulado El muro de la dependencia. Pero la actualidad manda, como saben, y como no podía ser de otra forma, vamos a tratar la última hora también del coronavirus en Canarias y todas las incógnitas que deja el cambio de criterio con la vacuna de Oxford AstraZeneca. Para hablar de todo esto saludamos a nuestra primera mesa de invitados de esta noche. Nos acompañan Luis Ortigosa, que es presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría. Buenas noches, Luis. Está también con nosotros Basilio Valladares, catedrático de parasitología. Nos acompaña Ana Daria, su directora médica de atención primaria en Tenerife. Buenas noches, Ana. Y está también con nosotros Amos García, presidente de la Sociedad Española de Vacunología. Bienvenido, Amos. Buenas noches, Miguel Ángel. Muchas gracias por acompañarnos a los cuatro. Empezamos, como siempre, con los datos. Canarias se estanca en el control de la pandemia. Los casos de coronavirus han vuelto a repuntar y las islas no están registrando la tendencia a la baja que se esperaba como consecuencia de las medidas excepcionales. Por todo ello, el gobierno ha decidido mantener los niveles de alerta que ya estaban vigentes. Este jueves el archipiélago ha sumado 237 contagios y la incidencia acumulada en 14 días se sitúa en 120 positivos por cada 100.000 habitantes. Preocupa especialmente la situación de la isla de Gran Canaria, donde se están registrando más de 100 casos diarios con una incidencia que supera en más de 20 puntos a la media regional, pese a estar en nivel 3 de alerta. En la isla, la tasa de contagios en mayores de 65 años y la ocupación de las UCI, la más elevada de la comunidad, con un 21% de pacientes COVID, ya representan un nivel de riesgo alto. Al contrario, la presión que sufría en Fuerteventura o Tenerife comienza a aliviarse con ligeros descensos epidemiológicos. Canarias mantiene una semana más las restricciones y preocupa sobre todo la situación en Gran Canaria. Como acabamos de decir, la isla no logra hacer retroceder el virus a pesar de llevar varias semanas en fase 3. Amos García, ¿a qué crees que se puede deber esto? Fase 3, pero no bajan los contagios. Estamos en un momento de la pandemia preocupante. Estamos en un contexto en el que el peso de la misma está siendo poderoso en varios países en nuestro mismo contexto socioeconómico. En un momento en el que está habiendo un incremento de casos en el contexto de otras comunidades autónomas del país y nosotros no nos escapamos de esa situación. Además, estamos en un momento temporal que es el rescoldo de la Semana Santa, que sin lugar a dudas era una época que nos preocupaba muchísimo a los que trabajamos en epidemiología, porque es un momento que al tener más espacio, más tiempo libre, pues podemos tener una mayor tendencia a relajarnos, a bajar la guardia y incrementar los contagios. El impacto de la Semana Santa lo vamos a ver dentro de unos días. La situación es complicada, evidentemente estamos, yo no tengo ninguna duda, en una tercera ola que no tiene el impacto de las anteriores, pero estamos... ¿En una tercera o en una cuarta? En una cuarta, perdón. Ya uno pierde el orden. Y en esta situación que está escribiendo Amos, Basilio, ¿habría que endurecer las medidas? En Gran Canaria, digo, que es donde no está bajando a pesar de estar en un nivel de alerta 3. Vamos a ver, las personas que están tomando esas decisiones sopesan el beneficio que puede suponer desde el punto de vista sanitario endurecer las medidas y el perjuicio que puede organizar desde el punto de vista social ese endurecimiento. Están queriendo mantener un equilibrio
A veces diríamos, pues hay que endurecerlas, y otras veces diría, pues no lo sé. Yo sinceramente no le arriendo la ganancia. No me gustaría estar en el momento de la toma de esas decisiones. No es fácil. Hay otro asunto que preocupa a Ana, un nuevo brote hospitalario detectado en el hospital de la Candelaria en Tenerife, que afecta ya a 20 personas. Ha obligado ese brote a reprogramar algunas de las intervenciones quirúrgicas que estaban programadas, intervenciones no urgentes. ¿Cómo está evolucionando la presión asistencial de las islas, tanto en los hospitales como en la atención primaria? Bueno, sí es cierto que Gran Canaria tiene una tendencia peor y la presión asistencial en los dos grandes hospitales de Gran Canaria sí está por encima de la isla de Tenerife. En Tenerife ha bajado un poquito la presión asistencial, pero sigue preocupando. Estamos en un nivel alto todavía y en atención primaria la presión a nivel del día a día de los casos positivos y de los contactos estrechos que llevamos sigue siendo alta. Nos preocupa la presión asistencial y nos preocupa que esas personas que están ingresando malas, en una situación más grave quizás, y también tardan menos en ingresar en lo que es las unidades de cuidados intensivos. Por lo tanto, ahí desde los hospitales están preocupados. Y en cuanto al brote de la Candelaria, es un brote que actualmente está controlado, que la planta ya ha sido desinfectada y está en funcionamiento, y que los pacientes que son positivos están trasladados a las zonas de hospitalización COVID, y la planta está funcionando con total normalidad. Luis Ortigosa, otra de las noticias de la semana ha sido esa decisión, ese anuncio por parte del presidente del Gobierno de España, de Pedro Sánchez, que ha anunciado que previsiblemente el 9 de mayo se va a poner fin al estado de alarma en el que está España en estos momentos. ¿Es una decisión precipitada? Bueno, yo creo que lo que estaba previsto, de aquí a entonces queda un mes. Y si la situación en Europa y en España continúa a peor, yo creo que habrá que replantearse ese parón del estado de alarma, con lo cual yo creo que de aquí a entonces decir que es precipitado simplemente es lo que se había dicho hace, no sé, 6 meses fue cuando se estableció. Pues bueno, al llegar, yo creo que la semana anterior habrá que ver. Estamos viendo que aquí en Canarias, por ejemplo, estamos pasando en 4 semanas de una fase 1 a una fase 3 en una isla, y en la otra isla al contrario, con lo cual la movilidad de las personas, muchas veces sin cumplir las medidas que tienen que cumplir, son las que están haciendo que el virus viaje, y ese es el problema que tenemos. Si al margen de que la vacunación está teniendo los problemas que pueden tener, resulta que la población o parte de la población no es responsable, evidentemente la transmisibilidad del virus va a continuar, y a lo mejor pues habrá que plantearse el día 9 de mayo si es adecuado parar el estado de alarma. Sobre este tema, Ana, me gustaría preguntarte si decae el estado de alarma, las comunidades autónomas van a tener competencias para limitar, como estábamos hablando, la movilidad, pero no para mantener el toque de queda. ¿Estamos en condiciones de levantar una restricción de este tipo? Sinceramente, a mí lo menos que me preocupa es el toque de queda. O sea, es que nos podemos mover el resto del día, y de hecho es así. O sea, las cifras están, no conseguimos bajar la tasa de incidencia con un toque de queda desde las 11 de la noche o desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Por lo tanto, a mí no me preocupa que el virus sigue circulando, que las normas no se siguen cumpliendo, y que a pesar de tanto tiempo seguimos siendo irresponsables en intentar controlar la pandemia. Eso es lo que me preocupa a mí, que la noche esté cerrada o esté abierta, que nos entremos en casa a las 8, el resto del día es el que nos preocupa a los sanitarios. Continuamente lo estamos viendo en televisión, fiestas clandestinas, exacto, botellones, un vídeo tremendo en un hospital de una enfermera por la noche trabajando con enfermos COVID y viendo en la playa de la Barceloneta la gente riéndose sin máscara. Este es el problema que tenemos, que no se puede generalizar, pero mientras sigan existiendo ese tipo de conductas irresponsables, pues va a ser difícil controlar la situación. Y eso me lleva a decir, Miguel Ángel, que conforme empieza a mejorar la situación, automáticamente ya iniciamos un proceso de desescalada. Y yo creo que cada vez lo tengo más claro, que hay que seguir manteniendo la atención aunque estemos bajando el número de casos. Porque el microorganismo sigue ahí, la pandemia sigue ahí, la movilidad sigue ahí, y por lo tanto es razonable pensar, no por mucho tiempo, pero sí, aun estando con indicadores buenos, hay que mantener la presión un cierto tiempo que nos garantice que ese proceso de desescalada no va a impactar tan negativamente. Y que el fin del estado de alarma no es el fin de la pandemia, ni muchísimo menos. Vamos a ir
ir ahora con las vacunas, porque AstraZeneca solo se va a aplicar en nuestro país a la población de entre 60 y 69 años, tras admitir la Agencia Europea del Medicamento, la EMA, que los trombos son un efecto secundario muy raro, pero ligado a la vacuna. El Consejo Interterritorial de Salud ha decidido modificar el plan de vacunación. Sin embargo, esta decisión no afectaría al objetivo de alcanzar la inmunidad de rebaño a finales de verano. Así lo ha destacado la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Está al alcance de nuestra mano alcanzar el 70% de vacunación antes a la finalización del mes de agosto. Y nos reiteramos en ese compromiso. Bueno, pues como ven, desde el Ministerio se reafirman en este compromiso a pesar del varapalo. Wendy Fuentes, muy buenas noches, de AstraZeneca. Así es, muy buenas noches, Miguel Ángel. A pesar del cambio de criterio con AstraZeneca, desde Sanidad insisten en que se cumplirá el objetivo de que el 70% de los españoles esté vacunado a finales de agosto. De hecho, desde el Ministerio fían todo a que de aquí a septiembre lleguen a España millones de dosis y prometen que la semana que viene habrá más personas con la pauta completa que contagiados. Se prevé que hasta el 30 de junio nuestro país reciba más de 36 millones de las vacunas hasta ahora aprobadas. La mayoría serán de Pfizer, con 20 millones de dosis. De AstraZeneca recibiremos 7,5 millones, mientras que de la vacuna de Janssen, de una sola dosis, se esperan 5,5 millones y de Moderna 3,5 millones. Además, durante este trimestre se podría incorporar también la vacuna alemana de CureVac y es muy posible que la Agencia Europea del Medicamento acabe dando luz verde al fármaco ruso Sputnik. Con estas previsiones se dibuja el siguiente escenario. En las próximas 2 semanas deberían estar inmunizados todos los mayores de 80 años, lo que obligará a acelerar el ritmo en nuestro archipiélago porque hasta ahora algo más del 75% ha recibido al menos un pinchazo y solo el 40% ha completado la pauta. Para la primera semana de mayo, en el conjunto del país deberían estar 5 millones de personas inmunizadas y en la primera semana de junio el objetivo es que 10 millones de españoles hayan recibido la pauta completa. Aquí se incluiría también a todos los mayores de 60 años y una gran parte de los 7 millones de ciudadanos que tienen entre 50 y 59 años. En la cuarta semana de julio se estima alcanzar los 20 millones de personas vacunadas, prácticamente todos los mayores de 50 años y parte de la población de entre 25 y 49 años. Y a finales de agosto se alcanzaría el objetivo de los 33 millones de inmunizados en nuestro país, lo que equivale al 70% de la población. Para acelerar la vacunación, a los hospitales, centros de salud y otros recintos que funcionan a pleno rendimiento se están comenzando a sumar también grandes instalaciones en el conjunto del país y también en las islas más pobladas de Canarias. Expo Meloneras en el sur de Gran Canaria y la Casa del Emperador en Los Realejos ya funcionan como puntos masivos y se prevé que a partir de la próxima semana el recinto ferial de Tenerife, Infecar y Magma Arte y Congresos estén habilitados también para inocular las miles de dosis que deberían llegar a nuestro territorio. Fundamental que se sumen también estas grandes superficies, Miguel Ángel, para avanzar y sobre todo para llegar al propósito del Gobierno a finales de agosto. Bueno, pues esa pregunta, Wendy, precisamente es la que le voy a trasladar a todos los de la mesa, porque Canarias acelera el ritmo de vacunación, pero se sitúa entre las comunidades autónomas con menor porcentaje de personas inmunizadas. La pregunta es la que acaba de hacer Wendy. ¿Ven ustedes factible? Empiezo por Ana, le voy a preguntar a los 4, tener ese 70% de la población inmunizada a finales de agosto, a pesar de ese contratiempo con AstraZeneca. Si hay vacunas, sí. Si llegan las vacunas en ritmo y en tiempo, evidentemente sí, como ha dicho Wendy, los centros están preparados, desde atención primaria, desde los hospitales, están preparados los equipos y puestas las pautas para poder empezar a vacunar cuando tengamos las vacunas. O sea que si es por estructura y por personal, sí, falta... Con brevedad, casi monosilábico. ¿Podemos? Es muy posible y además teniendo en cuenta primero que Janssen, por ejemplo, es una vacuna que ya tendremos en la segunda quincena de julio y es una sola dosis. ¿Segunda quincena de abril? Perdón, de abril, de este mes. Con lo cual eso va a facilitar muchísimo la logística de vacunación y si, como muy bien se ha dicho en este reportaje, CureVac, que es una vacuna de ARN mensajero, igual que la de Pfizer y Moderna, también se integran, pues vamos a tener vacunas. Ana lo ha dicho y lo hemos venido aquí diciendo, el personal está preparado, hacen falta vacunas y tenemos centros amplios para poder vacunar.
Basilio. Por supuesto. Una de las cosas que habría que ir dejando a un lado son estos altibajos y estas cosas extrañas que ocurren con AstraZeneca, pero yo estoy convencido de que se va a poder conseguir si llegan las vacunas que nos han prometido. Ahora vamos a hablar del tema de AstraZeneca. A Vamos no le he preguntado, ¿se puede conseguir el 70% todavía a pesar de estos contratiempos? Fácil no va a ser, pero es posible. Es que hay una variable que no controlamos, que es el ritmo de llegada de vacunas, que está en manos de los productores del producto, de las vacunas. No controlando esa variable, a mí se me hace difícil marcar un horizonte temporal. Pero el presidente del gobierno ha dicho que en el peor de los escenarios se conseguía. Decía él que en el peor de los escenarios. También es verdad que no se había producido este contratiempo de AstraZeneca. Es que el peor de los escenarios puede ser peor que el peor de los escenarios. Desde esa perspectiva, yo creo que lo razonable es ser consciente de lo siguiente. El sistema sanitario ha mostrado músculo. Los profesionales sanitarios han mostrado fibra, pero para que ese músculo y esa fibra se contraiga y se dilata, le hace falta un estímulo, que son las vacunas, que es lo que no nos ha llegado y es lo que ha enlentecido el ritmo de vacunación. Ahora quiero preguntarle al presidente de la Sociedad Española de Vacunología, que lo tengo delante, que se llama Amos García, porque la Agencia Europea del Medicamento, Amos, sigue recomendando AstraZeneca, pero en nuestro país ha decidido aplicarla solo a partir de los 60 años. Ayer era de 60 a 65, hoy es de 60 a 69. En países como Gran Bretaña no se va a aplicar a menores de 30. En Francia estamos hablando que no se va a aplicar a menores de... se va a hacer a partir de los 55 años. ¿Bajo qué criterio científico se están tomando estas medidas? ¿Hay diferencias entre un británico, un francés y un español? El Reino Unido está un poco al margen del resto de los países de la Unión Europea, que más o menos van a seguir una política bastante homogénea. Puede cambiar en la edad... 55, 60, 65, son más o menos esa es la franja. Es el baile de cifras, pero todo el mundo va a vacunar por encima de esas edades. Es decir, va a haber un consenso claro, salvo el Reino Unido, que entre otras cosas es el país donde se produce la vacuna de AstraZeneca. Yo creo que lo que países como Dinamarca que no quieren vacunar. O países como Dinamarca que no quieren vacunar, efectivamente. Yo creo que lo que tenemos que tener claro de entrada y dejarlo de manera rotunda puesto sobre la mesa es que la vacuna AstraZeneca es segura y eficaz. Eso no puede haber ninguna duda al respecto. Y ayer lo recomendó y lo volvió a plantear la EMA. Es una vacuna que reúne todos los requisitos tras el análisis exhaustivo que se ha hecho de la misma de seguridad y eficacia. Ayer se produjo un punto de inflexión diferente y es que la EMA dictaminó que había un nexo causal entre la vacuna y unos efectos secundarios rarísimos en forma de procesos de producción de tromboembolos. Esa relación causal está constatada, pero repito, en una proporción absolutamente escasa. ¿Qué ocurre? Que posiblemente en los países de la Unión Europea, teniendo en cuenta que estamos hablando de una vacunación masiva, haya privado el miedo escénico a la posibilidad de que tras millones y millones y millones de dosis de esta vacuna administrada pueda haber un incremento en el número de procesos de tromboembolismo. Y ha prevalecido el principio de precaución. ¿Y esto qué significa? ¿Que la vacuna es insegura? No, que la vacuna es segura, pero se ha decidido administrar en una franja de edad donde no habían aparecido estos procesos de tromboembolismo. Claro, pero sobre lo que dice Amos García, y le pregunto a otra persona experta, Basilio Valladares, la pregunta ¿es seguro administrar la vacuna AstraZeneca hasta los 69 años? Lo digo porque hasta hace poco esa vacuna solo se aplicaba a los menores de 55 porque se decía que no había estudios suficientes que demostraran la fiabilidad de esta vacuna en personas mayores. Y ahora lo que se recomienda es justo lo contrario, que no a menores sino a mayores. Con tanto vaivén, es normal que la sociedad se muestre preocupada, ¿no? La sociedad lo que se muestra es desconcertada y eso es lo que hay que evitar. En estas cosas lo que hay que mirar son las cifras. El informe del que acabas de hablar de la Agencia del Medicamento Europeo habla de después de 25 millones, no 25 personas, 25 millones de inyecciones de vacunados, resulta que hay 86 casos. Yo me leí el informe con mucho cuidado para no equivocarme. 25 millones 86. Y de esos 86 salieron del problema, todos menos 18 que murieron. Y recomienda a los profesionales que como el efecto que produce
es igual que cuando se administra heparina, hipoproteinemia, una serie de que tengan en cuenta eso para que el tratamiento, como ya se conoce cómo hay que tratar eso, que te lo tengan en cuenta para sacar para adelante a las personas. Y te quedas pensando, bueno, vamos a ver el prospecto de lo que ocurre en la heparina. Y resulta que aquí estamos hablando de 25 millones, estamos hablando de 86 casos y la heparina es alrededor de 1 por cada 10.000. Y entonces te quedas desconcertado y dices, bueno, ¿y entonces por qué se administra heparina en los hospitales? Pues se administra porque no queda más remedio para sacar a la gente para adelante, que tiene sus efectos secundarios, como lo tienen todos los medicamentos. Tú te coges los anticonceptivos que utilizan las mujeres, tienen mucho más peligro de tromboembolismo que la vacuna AstraZeneca. Tú te coges la aspirina, todos tenemos aspirinas en casa y no las automedicamos. Yo no voy al médico para que me mande una aspirina, me duele la cabeza, te tomas la aspirina. El ibuprofeno, pues léanse los prospectos y te darás cuenta que es muchísimo más peligroso tomarte un ibuprofeno que te claro, ponga que la vacuna hablando de la aspirina, Luis, puede causar daños cerebrales en 1 de cada 1000 personas. El omeprazol, que también es otro medicamento muy conocido, puede provocar problemas graves de riñón en 1 de cada 1000 pacientes. Son medicamentos frecuentes de los que nadie discute su uso. ¿Estamos siendo demasiado receloso, sería la palabra, con AstraZeneca? Pero es que es muy lógico, o sea, es muy lógico ver lo que ha sucedido, porque basta con que mediáticamente salgan casos de tromboembolismo y además digan tromboembolismos que no son frecuentes de cerebrales, de área esplácnica y demás, y evidentemente la gente que se tiene que poner una vacuna, que son personas sanas, pueden tener este tipo de miedo. Lo que hace falta es poder, a ver si conseguimos nosotros 4 transmitir esta noche aquí tranquilidad, por lo menos a la población canaria que nos esté oyendo, y yo creo que yo tengo que empezar diciendo una cosa. Primero, los medicamentos no son 100% seguros y eficaces. Las vacunas son medicamentos. Entran en ese mismo concepto, es decir, ninguna vacuna es segura y eficaz al 100%. Dicho eso, decimos lo mismo, las vacunas son los medicamentos más seguros que existen. ¿Por qué? Porque se someten a un rígido proceso de estadios clínicos, de ensayos clínicos previos. Y cuando ya se conocen los efectos secundarios, que son leves o moderados, esas vacunas pueden utilizarse. Y después ya en tiempo real, ya sigue el 4º proceso de farmacovigilancia para ver si existe algún proceso o algún efecto secundario indeseado que no se hubiese visto en los miles y miles de personas que entraron en ensayos clínicos. Y es lo que se está viendo ahora. Después de un mes y pico se han visto estos procesos tromboembólicos y efectivamente, ya lo dijo ayer la Agencia Europea del Medicamento, muchos lo sospechamos que podía tener en algunas personas que pueden haber temas de susceptibilidad y de autoinmunidad o de problemas de inmunidad en esas personas, generarles este tipo de tromboembolismo. Pero son efectos 0.001, es decir, ridícula y ya acabo. Y lo que quiere decir la Agencia Europea del Medicamento, y lo dijo ayer, en la báscula de efecto de beneficio y perjuicio sigue siendo mucho más beneficioso el continuar con la vacunación, teniendo en cuenta este tipo de consideraciones que hemos comentado y que la gente que nos estén oyendo que se queden tranquila con la vacuna de AstraZeneca en este momento. Hay otro asunto que me gustaría tocar. Alemania, por ejemplo, que quiere negociar la compra de la vacuna rusa, de la Sputnik, una vacuna que para muchos científicos es mejor incluso o tiene más fiabilidad que la de AstraZeneca y que además se podría producir en España. ¿Debería negociar España la adquisición de la Sputnik? Primero tiene que autorizarla la Agencia Europea del Medicamento, que no la ha autorizado todavía. En todo el proceso de gestión, vamos a ver, es una buena. Los resultados que ha publicado en revistas científicas de impacto como el Lancet. ¿Y por qué no la aprueba la EMA? Pues por varias razones. En primer lugar, porque, por ejemplo, se empezó a desarrollar su uso en Rusia sin que hubiera completado la fase 3 de ensayo clínico, y eso es impensable en los parámetros europeos. Además, la EMA no ha participado en ningún momento en el proceso de evaluación y desarrollo de este producto y no ha recibido el dossier hasta ahora que lo tiene. Yo también, es posible, y no lo rechazo,
la idea de que puede haber también un condicionante de estrategia geopolítica. La Unión Europea está enfrentada a Rusia con políticas de sanción a Rusia, y comprarle vacunas a lo mejor no es lo que se aprecia en la génesis de la Unión Europea. En cualquier caso, yo creo que es una vacuna nueva, pero primero la tiene que aprobar la EMA. Y una vez que lo apruebe la EMA, lo lógico que entre en el proceso de central de compras que tiene establecida la Unión Europea. Sería lo razonable. Pero si no entra en esa central de compras, cualquier país debería pujar por ella. Cualquier país, no cualquier comunidad autónoma de un país, cualquier país. Queda claro. Bueno, pues hablando de vacunas, resulta, fíjense, que la solución a la escasez de dosis la podríamos tener en nuestro propio país, pero no se le ha dotado de la financiación adecuada. Hablamos de la vacuna española del Centro Superior de Investigaciones Científicas que lidera el virólogo Luis Enjuan. Es un fármaco en monodosis e intranasal que promete una gran efectividad. Vamos a conocer más detalles con una de sus investigadoras, la científica Sonia Zúñiga. Lo vamos a hacer de la mano de nuestra compañera Wendy Fuentes. Así es, Miguel Ángel, y no perdemos tiempo. Ya saludamos a Sonia Zúñiga, viróloga e investigadora del CSIC, a la que ya saludo. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, hay optimismo por las posibilidades que abrirá este fármaco. Eso sí, estamos acostumbrados a la administración intramuscular, pero no a la intranasal. ¿Qué ventajas implica esta fórmula? Bueno, una inoculación intranasal o inhalada, la ventaja que tiene es que va dirigida a las mucosas. Para que todo el mundo lo entienda, este virus y otros virus respiratorios entran por el aparato respiratorio, nariz, boca, etc. De manera que si produjésemos una inmunidad en esas mucosas, en esas vías de entrada, se evita no solamente la enfermedad que produce el virus, sino también se evitaría en gran medida la infección y por tanto la transmisión. También queríamos preguntarle cuándo comenzarán los ensayos en humanos y en qué fecha cree que podría estar lista para comercializarse. Bueno, de las 3 vacunas que están más avanzadas en el CSIC, la nuestra es la que va más lenta, obviamente. Es una vacuna que requiere de bastante más investigación porque es mucho más compleja y nosotros todavía estamos algo lejos de empezar ensayos en humanos. Estamos esperando poder empezar pronto los ensayos preclínicos en modelos animales. Y si todo fuese muy bien, empezar ensayos clínicos en humanos, pongamos en algún momento en la segunda mitad de este año. De manera que nuestro objetivo sería tener una vacuna lista para el año que viene, pongamos la mitad del año que viene aproximadamente. Pero no depende solamente de nosotros, los ensayos clínicos es una cosa muy compleja que nosotros como laboratorio de investigación pues no podemos controlar tanto los tiempos y lo que va a suceder y es muy difícil poner una fecha en este momento. Nos quedamos con ese dato, con esas fechas. Como sabe, mucho se ha hablado en estas últimas horas de la vacuna AstraZeneca. Me gustaría preguntarle, ¿qué previsión tienen sobre los efectos secundarios de la vacuna del CSIC? Bueno, esto es algo que hay que mirar siempre en todas las vacunas. La nuestra está derivada del propio virus, con lo cual podría tener algunos efectos que se producen durante la infección. Pero precisamente lo que hacemos es quitarle todos aquellos elementos que hacen que el virus cause una enfermedad severa, de manera que no esperaríamos efectos secundarios muy dañinos, digamos. Pero esto es algo que se ve exactamente en los estudios en modelos animales y en los ensayos en fases clínicas. También hay que decir que precisamente por eso estamos probando varias rutas de inoculación, porque hay algunas rutas de inoculación que están menos exploradas en general en todos los medicamentos y podrían tener algún efecto que se desconoce. Por eso estamos abiertos a todas las posibilidades. Vale. ¿Y sabemos si protegerá contra las nuevas variantes del virus? Bueno, esperamos que sí. De hecho, esto es algo que ya las vacunas que están en desarrollo, incluyendo la nuestra, estamos empezando a considerar. La buena noticia es que para varias de las variantes que están ahora mismo circulando, como por ejemplo la del Reino Unido, muchas de las vacunas que se están utilizando son bastante eficaces, aunque disminuyan un poquito su eficacia original. Nosotros esperaríamos estar en esos rangos de eficacia, pero de nuevo, cuando se hagan los ensayos en animales y luego los ensayos clínicos, todos estos factores se tendrán en cuenta y esperamos tener buenos resultados.
Bueno, y esta pregunta también teníamos que formulársela. Se ha criticado y mucho la falta de financiación de este fármaco. Si el Estado hubiera aportado más medios, quizás a día de hoy hubiéramos tenido ya la vacuna española. Bueno, hay que decir que en realidad se nos ha apoyado muchísimo. Tanto el Ministerio de Ciencia, el CSIC, que es nuestro organismo, nos ha apoyado muchísimo, no solo a nosotros, sino a los otros candidatos vacunales que se están desarrollando en el CSIC, que de hecho van mucho más adelantados y es muy, muy probable que si todo va bien y todo va según los plazos que ellos esperan, a finales de este año haya una o varias vacunas españolas. Lo que ocurre es que, bueno, esto es una cosa muy compleja. Y la velocidad con la que se han obtenido vacunas en el año pasado, pues es una cosa nunca vista hasta el momento y casi todas vienen de grandes compañías que no son lo mismo que los pequeños laboratorios de investigación. Entonces no es todo, digamos, la financiación, sino hay que tener en cuenta pues, que un laboratorio de investigación no se puede comparar con una empresa que tenga 600 empleados trabajando día y noche. Lo importante es que finalmente salga esa vacuna. Sonia Zúñiga, gracias por habernos acompañado esta noche en Fuera de Plano. Gracias a vosotros, buenas noches. Gracias por haber despejado dudas sobre la situación actual, ya lo han escuchado Miguel Ángel, y hacer esa valoración y previsión, como decíamos, de la vacuna del CSIC. Gracias, Wendy. Acabamos de escuchar sus ventajas. ¿Crees, Basilio Valladares, que va a ser una vacuna que va a marcar la diferencia y va a dar un salto cualitativo? En principio parece ser que sí, pero las 3 españolas, esta, sobre todo por la vía de inoculación, va muy bien. Lo que dijo sobre el sistema de la estructura de cara a proteger también de las demás cepas que están saliendo es real, porque ellos no parten de la proteína de Spike, no, ellos parten de un virus al que van debilitando y van quitándole todo aquello que puede ser virulento. Y una vez realizado eso, entonces ya potencian las proteínas frente a las que tienen que generar la respuesta. Es una ingeniería genética bastante buena y yo tengo una ilusión tremenda. Y el señor que estaba allí no era Luis Enjuanes, era Vicente Larraga. Vicente parte de una vacuna de DNA. Con Vicente tengo amistad y he trabajado con él y tengo publicaciones con él. Esta es posible si Vicente consigue lo que quiere, que sea la más cómoda de llevar a África. También la de Luis, porque la temperatura a la que se va a poder mantener será prácticamente la temperatura ambiente. Pero es que Vicente está intentando ver si su vacuna DNA puede colocarse en parche. Cuando lo tienes que ir a África, donde no hay electricidad. Estábamos hablando de la intranasal de Enjuanes y esta es en parche. Yo se lo comenté y dice, bueno, ahora estoy probando con esto, tengo un problema a resolver, pero vamos a intentar que sea a través de parche. Eso son soluciones que no la han hecho los otros porque han ido a una velocidad descomunal, es decir, cogieron una tecnología que se estaba utilizando frente al cáncer para aplicar la vacuna y bueno, les ha dado resultados, pero el adecuarla a las necesidades con una temperatura más lógica, pues como pasa con la de la gripe y la vacuna de la polio y todas las demás que tenemos, eso lo consiguen los españoles, que somos, digan lo que digan, son mejores que los científicos españoles que los científicos de fuera. Ana, esta vacuna que acabamos de ver está tardando en desarrollarse más que las otras, en ella están trabajando investigadores jubilados, caso de Larraga, caso también de Enjuanes, y científicos que tienen contratos bastante precarios. Además, el presupuesto son 2 millones de euros, que es un presupuesto pírrico, si se permite la expresión, comparados con los miles de millones con los que han contado otras vacunas. ¿Por qué desde nuestro país, desde España, no hemos invertido más en una vacuna que nos ayudaría a superar antes esta crisis económica y esta crisis sanitaria? Pues esto es un problema que arrastra el sistema sanitario público de años y que se ha visto ahora, y esto lo ha puesto de manifiesto. Yo creo que una de los, como comentamos hace un par de programas, de las necesidades del sistema y que si queremos mantener una sanidad pública de calidad es que exista una adecuación del presupuesto a las necesidades. Hay que potenciar la investigación y además hay que potenciar que muchísimos de los talentos que tenemos en este país salen fuera, donde es más fácil, donde es más cómodo y donde evidentemente se paga y se incentiva de una manera adecuada, se vayan. Y aquí hay mucha gente y no me parece, vamos, no
lógico que personas con tanta categoría no cobren por lo que hacen o cobren un sueldo o una beca que no da. Por lo tanto, yo creo que debemos plantearnos al futuro que hay que invertir muchísimo más en investigación y en desarrollo. Sobre el talento. Vamos, García, se lo tengo que preguntar, presidente de la Sociedad Española de Vacunología, ¿por qué no hemos invertido más en desarrollar las vacunas? Sobre el talento en nuestro país, sobre el talento. Lo que no sobra es la posibilidad de gestionar ese talento, y para gestionar ese talento hace falta recursos. Hace falta recursos dirigidos a un área que ha sido clásicamente olvidada en el contexto de la inversión en nuestro país, que es el área de la investigación. No deja de ser curioso como los líderes de las vacunas españolas, los cuales conoce muy bien el doctor Valladares, son personas jubiladas, que están desarrollando unas líneas de investigación absolutamente apasionantes desde el punto de vista científico, pero que desgraciadamente pueden tener problemas en la gestión de su trabajo simplemente porque no tienen dinero para comprar animales de experimentación, por ejemplo. Y eso no deja de ser lamentable. Yo espero que una de las lecciones que aprendamos de la pandemia sea no solo la de que el sistema sanitario no puede ser objetivo nunca de recorte, tiene que ser objetivo de fortalecerlo, y que además se entienda que invertir en investigación es invertir en salvar vidas. Bueno, pues nos vamos a quedar con eso. Tenemos que dejar aquí, lamentablemente, el debate, porque vamos con otro tema. Vamos a hacer una pausa enseguida. Yo de verdad quiero agradecerles a los cuatro haber compartido esta mesa de auténtico lujo para esta noche en una semana tan importante con estos contratiempos de la vacuna de AstraZeneca. Luis Ortigosa, Basilio Valladares, Ana Darias, Amos García Rojas. Muchísimas gracias a los cuatro por habernos acompañado. A la vuelta, como decíamos, vamos a acercarnos a la realidad de miles de canarios que ven cómo sus capacidades físicas y neurológicas se deterioran sin recibir las prestaciones a la dependencia a las que tienen derecho y que mejorarían su calidad de vida. Estas personas tienen que esperar varios años desde que piden ayuda hasta que reciben una respuesta del gobierno. Muchos de ellos mueren mientras aguardan en una larguísima lista de espera. Será en tan solo 4 minutos cuando abordemos este asunto. Ya estamos de vuelta aquí en Fuera de Plano cuando son las 11 menos 8 minutos de la noche para tratar un gran asunto que ya antes de la pandemia constituía uno de los graves problemas que tenemos como sociedad y que ha empeorado con la irrupción del virus. Nos referimos a la dependencia. Esta noche vamos a dedicar nuestro reportaje a todas aquellas personas que no pueden hacer frente a las actividades básicas diarias por sí solas. En Canarias, miles de ellas tienen derecho a unas ayudas que, sin embargo, permanecen estancadas en la maraña administrativa. Tras 14 años vigente, la ley de dependencia sigue atrapando a los afectados y a sus familiares. Para abordar todo este asunto, vamos a saludar esta noche a distintas personas. Nos acompaña Miguel Montero, que es director general de Dependencia del Gobierno de Canarias. Buenas noches, señor Montero. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Está con nosotros también Elena Felipe, que es directora de la Asociación de Cuidadoras, Familiares y Amigos de Personas con Dependencia, Alzheimer y otras patologías. Señora Felipe, buenas noches. Muchas gracias por haber venido. También damos la bienvenida a José Regidor, biogerontólogo y presidente de la Asociación Alzheimer Canarias. Buenas noches, señor Regidor. Electo. Y también damos la bienvenida a Julio Rodríguez de la Rosa, que es vicepresidente de la Asociación de Familiares y Cuidadores de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Tenerife. Gracias, don Julio, por acompañarnos. Enseguida vamos a debatir largo y tendido sobre el estado de la atención a la dependencia en Canarias, pero antes vamos a ver esa primera parte del reportaje que hemos bautizado El Muro de la Dependencia. Las personas dependientes no pueden enfrentarse al mundo por sí mismas. Necesitan el apoyo de otros para derribar obstáculos que les impiden realizar sus actividades básicas. Pero esa ayuda se torna cada vez más complicada porque la pandemia ha hecho mella en el sistema de dependencia, un sistema que ya lastraba problemas antes de la llegada del coronavirus.
personas dependientes en España tienen reconocido el derecho a recibir una prestación. Se recoge en la llamada Ley de Dependencia, aprobada en 2006. Hoy hemos dado un paso decisivo para construir una sociedad más justa y más digna. Una sociedad en la que todos podemos sentirnos más integrados. Pero 15 años después, la Ley de Dependencia está lejos de alcanzar sus metas, en especial en Canarias. Candelaria Delgado, ¿cómo ha sido el recorrido de la Ley de la Dependencia en Canarias durante estos 15 años? La Ley de la Dependencia se aprobó el 15 de diciembre del 2006. Ya tras el primer año de su puesta en funcionamiento, se vio que había disparidades de cómo se había empezado a tramitar esa ley en los distintos territorios. A partir del año 2009, ya en Canarias tardábamos entre 8 y 15 meses en tramitar la ley de la dependencia. Ahí entramos después de lleno en el año 2012, que hubo una reforma legislativa de esta ley que recortó derechos, que amplió los plazos de presentación de documentación. ¿Cómo está afectando la pandemia a la tramitación de las ayudas por dependencia? El servicio de dependencia permaneció cerrado, no se pudieron hacer las valoraciones porque implicaba visitas domiciliarias. A eso se le unió el cierre de los centros de día, el cierre de los centros de atención a las personas dependientes. Actualmente, en Canarias hay más de 33.000 personas a las que se les ha reconocido el derecho a recibir una prestación, pero más del 24% de ellos sigue esperando. Exactamente, ¿qué enfermedad tiene tu madre? Mi madre tiene Alzheimer. ¿Cuándo deciden pedir la ayuda de la dependencia? En el año 2018. Mi madre en ese año empezó, la pobrecita, a olvidarse de las cosas, a llorar, y pensamos que tenía depresión, pero ahí apareció la palabra Alzheimer. El médico sobre la marcha nos dijo que solicitáramos ya la ayuda sobre la marcha porque tardaban años en darla. Dejamos la documentación en el año 2018 hasta la fecha. Mi madre hoy en día ya está en la fase 5-6. ¿Que cuándo va a llegar la carta? No tengo ni idea. No he recibido nada y sigo sin tener ayuda de nadie. Y te dice que económico no va a ser, que va a ser tipo un centro de día. Mi madre ya camina pasos muy cortitos. La tenemos que llevar en silla de ruedas. La pobrecita ya no se entera de nada. ¿Qué tipo de ayuda me van a dar en un centro de día? Eso está bien al principio, pero ya la enfermedad está muy avanzada. Mónica, ¿cuál es el mensaje que quieres lanzar hoy? ¿Qué pides? Me da igual la ayuda que sea, pero que me ayuden. Que me hagan aunque sea la comida para el viejito, porque yo soy la que me estoy encargando de hacer la comida para mi madre. Y mi padre ha bajado 36 kilos. Es una situación muy difícil y yo le digo, viejito, por favor, aguántame. Porque si tú te vas, ¿qué hago yo con mamá? Yo tengo mi trabajo, yo también tengo mi vida, intento ayudarle en todo lo que pueda. Pero es muy difícil. Legalmente se establece que el plazo máximo son 3 meses, ampliables por otros 3. ¿Cuál es el problema? Que eso precisamente no es lo que está ocurriendo. Por término medio está alrededor de unos 18 meses e incluso 2 años. Lo que debieran hacer es, lo primero, hacer una reclamación solicitando la ejecución de esa resolución que les ha sido notificada y tienen el plazo de 1 mes para que se les responda. Si no se les responde, puede acudir o bien al defensor del pueblo o bien directamente a los juzgados de lo contencioso administrativo. Mientras más de 8.000 canarios dependientes esperan recibir la prestación que ya se les ha reconocido, otros siguen luchando para poder optar a esa ayuda. Bienvenidos al 012, teléfono de información del Gobierno de Canarias. Llamaba para ver cómo está mi solicitud de la ley de dependencia. Acoraida es una de las más de 15.000 personas que permanecen pendientes de una resolución. Acoraida, llevas más de 2 años esperando para ser valorada. ¿Por qué has pedido esta ayuda de la ley de dependencia? Mi enfermedad es ataxia cerebelosa, una enfermedad rara. Cada vez voy a peor. De hecho, ya necesito ayuda casi todo. Y como yo les digo, yo puedo esperar,
pero yo no le puedo decir a mis hijos, espérate a comer, que van lentos. No me dicen nunca el por qué ni cómo. Borja, tú has dejado tu trabajo para dedicarte en exclusiva a tu mujer, ¿verdad? Yo dejé de trabajar porque a mí se me dijo desde el gobierno de Canarias que si la situación era de este tipo, pues tenía derecho a una ayuda que se llama la ley de dependencia. Pero nadie me explicó que eran 25 meses de espera. Hemos ido en 2021 y nos dicen en el mes de febrero que van por el 2018. O sea, el mundo ha caminado 2 años y ellos han caminado 1. Y yo solo, mediante mis recursos y viendo las posibilidades que teníamos del día a día y cómo está Coraida, pues necesitamos adaptar la vivienda para ella. Entonces pues hemos empezado poquito a poco haciendo todo aquí, un baño adaptado para ella, una habitación adaptada para ella. Lo que quiero es vivir tranquila, porque si no la enfermedad, la economía, estamos siempre en un bucle. José Manuel Ramírez Navarro, ¿por qué es tan larga la lista de espera en Canarias para la valoración del acceso a la prestación de dependencia? Canarias tiene un retraso histórico en el desarrollo del sistema de atención a la dependencia. Desde el inicio hasta la actualidad ha sido un auténtico desastre la organización y la implementación de este sistema en Canarias. Esto ha hecho, primero, que sea la que más días de lista de espera tiene, casi 3 años, y por otra parte, también es la comunidad autónoma que menos invierte en el sistema de atención a la dependencia. ¿Hay tendencia a maquillar los datos desde las instituciones oficiales? Para no incrementar la lista de espera del limbo de la dependencia, gente que había sido valorada con grado 1, grado 2, grado 3 y estaban esperando una prestación o servicio, pues lo que hizo fue dejar de valorar. Y ahora en este momento Canarias tiene 20 puntos por debajo de la media nacional en lo que es la valoración de las solicitudes prestadas. Los dependientes tienen que soportar una larga espera, pero la mayoría no dispone de ese tiempo. Algunos fallecen sin recibir ninguna prestación o la reciben poco antes de morir. Naira, ¿en qué año solicitó tu padre la ayuda para la ley de dependencia? La solicitamos en el año 2015. En el 2013 sufre un hito en casa. Nos habían dicho los médicos de que él no iba a hacer vida normal. ¿Tardaron en ponerse en contacto con él para su primera valoración? Cerca de los 2 años para que lo vinieran a valorar. Empezamos a tramitar los papeles, dijeron que tenían que volverlo a valorar y en septiembre del 2019 vino la chica y nos dijo que ya ahora el paso que quedaba a seguir era que la trabajadora social del centro base se pusiera en contacto con nosotros para abonarle a mi madre en la pensión y para integrar a mi padre en el centro. Mi padre fallece el 31 de marzo. Ellos no tienen constancia, aún así, meses después de mi padre fallecer, llega la carta a casa, donde nos comunican que a mi padre que tienen que valorarlo una tercera vez. Vale, mi padre ahora no está, pero durante esos 7 años mi madre cuidó de él. Al fin y al cabo, ese dinero es de mi padre, porque no se lo dan. En España, cada 9 minutos muere una persona de la lista de espera de la dependencia. En 2020, solo en Canarias, fallecieron 3.000 solicitantes. La mayoría de los dependientes son ancianos. Más de la mitad de los que piden una prestación son mayores de 80 años. Un 33% tienen entre 46 y 79 años y el 13% restante son menores de 45. ¿Cuáles son las principales enfermedades que pueden incapacitar a una persona mayor? Lo más discapacitante es la enfermedad de Alzheimer. Constituyen la epidemia del siglo XXI. Desde un punto de vista físico, la artrosis, la artritis y enfermedades reumáticas degenerativas que limitan la movilidad. Ahora, las enfermedades neurodegenerativas son las más discapacitantes y desafortunadamente las más frecuentes. ¿Qué le parece que en Canarias tengamos la lista de espera tan larga que tenemos en dependencia? Muy lamentable. Nosotros asistimos al envejecimiento del envejecimiento. Tenemos una carencia laboral en una serie de esferas, como por ejemplo profesionales vinculados a áreas de la salud que pudieran acelerar esto muchísimo. Y yo creo que depende de voluntades políticas y de que la administración se implique en esto, porque muchas veces cuando van a evaluar la dependencia las personas ya no están. En España, 1.800.000 personas
han solicitado ayuda a la dependencia. De ellas, el 75%, 1.350.000, son mayores de 65 años. Una tremenda cifra que desgraciadamente va a ir en aumento en los próximos años. ¿Por qué? Porque España es uno de los países del mundo con mayor esperanza de vida, que va a ir en aumento. Porque tenemos una tasa de natalidad bajísima y un saldo vegetativo de los peores en las últimas décadas. Desde la Guerra Civil aumentará esa población que necesitará ayuda a la dependencia, no habrá dinero y, por tanto, esa lista de espera va a continuar progresando, desgraciadamente, en nuestro país estos próximos años. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Detrás de una persona dependiente solemos encontrar a una mujer. Ellas representan al 80% de las personas cuidadoras. Casi la mitad tiene entre 50 y 66 años. Selma, tú perteneces a un proyecto de Cruz Roja que ayuda a cuidadores y cuidadoras de personas dependientes. ¿A cuántas personas suelen ayudar al año? Más o menos 150. Son personas que están solas y necesitan que vaya a darles ayuda, ¿no? Selma, ¿y cuál es la ayuda que ustedes le prestan a las personas cuidadoras? Nosotros venimos a hacer compañía al dependiente para que la otra persona pueda salir, respirar, hacer sus cosas. Selma, creo que hemos llegado. ¿Te parece si te acompaño y así me presentas a Grady y puedo conocer su historia? Pues sí, encantada, vamos. Buenas tardes, buenas tardes. Es Pablo. Adelante, buenas tardes. Adelante. Grady, usted es la cuidadora de su marido Carmelo. ¿Qué enfermedad es la que él padece? Padece de Alzheimer y de Parkinson. Y soy la cuidadora de 24 horas. ¿Y cómo es su día a día, Grady? Levantarme a las 7 de la mañana y de allí en adelante, entonces le doy el desayuno, luego le doy sus medicamentos, trato de sacarlo a caminar al pasillo porque ahora es difícil caminar en la calle y en la tarde te lo vuelvo a sacar un rato a caminar y a las 10 se acuesta a dormir. Y bueno, entonces yo trato de hacer cosas por mí a esa hora que es cuando ya él está descansando. ¿Qué supone para usted que Selma venga a ayudarla varias veces en semana? Me ayuda muchísimo. Primero porque yo me la paso sola. Y al llegar ella es como que llega la alegría de esta casa y a esa hora que ella viene, pues yo puedo disfrutar de salir y hacer algo por mí. Bueno, históricamente la mujer es la que se ha encargado de los cuidados, ¿no? El coste que supone a una mujer asumir el rol de cuidar supone tener menos tiempo para dedicarse a sí misma, menos tiempo para relaciones sociales, menos tiempo para profundizar en su vida académica o en su vida laboral y al final pues los costes de esto es mayor ansiedad, mayores casos de mujeres con depresión. Encargarse de una persona dependiente es ahora más complicado que nunca. La COVID ha provocado que casi la mitad de los cuidadores haya experimentado un empeoramiento de su salud, tanto física como mental. El 57% se ha sentido más triste y el 37% ha tenido problemas para dormir. Maruca, dame de mañana. Raquel, tú cuidas a tu madre que tiene Alzheimer aquí en casa. ¿Cómo han vivido toda la pandemia y las semanas de confinamiento? La verdad que ella lo pasó bastante mal porque ella hacía sus pequeñas cositas, como ir a comprar el pan, irse a tomar el café en casa de su vecina, cuando de repente, de un día para otro, pues dejó de hacerlo. Y no lo entendía en el momento que tú se lo explicas, sí, pero a los 5 minutos ya se olvida. Es duro la incertidumbre de que puede pasar, de que llega, quería besar a mi madre, no puede. Ella, sobre todo con el problema del principio de dependencia que tiene, de demencia, quiere darle un beso porque siempre les ha dado un beso, les da abrazos y demás. ¿Qué medidas adoptaste durante todas estas semanas para reducir al máximo el riesgo de un posible contagio? Mi hermano era el que se encargaba de traerme la compra, la dejaba en la entrada. Cuando ya los chicos, mis hijos empezaron al colegio, pues ahí sí es verdad que lo llevé peor. Porque llega del colegio, los hacía subir a la azotea, quitarse la ropa, bajar, ducharse y así las veces que salieran al colegio y vinieran. La Consejería de Sanidad
ha incluido a los grandes dependientes que esperan aún por el reconocimiento de su derecho a una prestación en el orden de vacunación prioritario. Son casi 5.000 personas que se encuentran en la lista de espera. Además, se vacuna también a los cuidadores principales. El grupo 4 está compuesto de dos personas bien definidas, los grandes dependientes y luego los cuidadores. En estos cuidadores la estrategia de Canarias ya ha definido a quién va dirigida esta vacunación y se trata de personas que cuidan de estos grandes dependientes tanto de manera formal como informal. Dentro de los informales pues, tenemos estas personas familiares. La estimación puede ir en torno a unos más de 35 o 36.000 personas que se ha aprovechado en algunos casos esas visitas a domicilio para ser vacunados y en otras ocasiones serán llamados para su vacunación en algún centro sanitario. Nosotros debemos ser vacunados conjunto con el gran dependiente que cuidamos, como se hace con la residencia y su sanitario, porque es que nosotros encima sentimos un gran temor y si nosotros caemos, a ver quién los cuida. Take care of the one you need. Take care of the one who needs you most. Take care of the one you love. Raquel, tu madre ya ha recibido la vacuna. ¿Qué ha supuesto para ustedes? Pues una tranquilidad, aunque tengamos que seguir con las restricciones de mascarilla, no besos, no abrazos. ¿En algún momento llegaron a plantearse, llegaron a dudar sobre la conveniencia de que tu madre recibiera esa vacuna o no? Pues sí, nos planteamos, de hecho hablé con mis otros 4 hermanos si al final se iba a vacunar o no. Entonces sí nos daba miedo, uno por la vacunación y otra por la reacción que podía tener. La pandemia es una barrera más a la que deben hacer frente los dependientes y sus cuidadores. Otro obstáculo que muchas familias deberán solucionar en solitario, sin la ayuda de nadie. Acabamos de ver testimonios impactantes y cómo la pandemia golpea aún más duro a las personas dependientes. Pero el coronavirus solo ha agravado una realidad que ya antes era extrema. Para paliar esta situación, este 2021 comenzó con la aprobación de un plan de choque estatal que pretende acabar con el abandono que denuncian las familias, pulsando, Wendy, la clave del funcionamiento del sistema, que es la financiación. Efectivamente, además la financiación y sobre todo la voluntad son la clave. A pesar de que el Estado y las autonomías deben financiar respectivamente el 50% del sistema de dependencia, el peso entre administraciones ha estado históricamente descompensado. Con una partida inicial de 400 millones de euros en 2007, los fondos nacionales pues, aumentaron paulatinamente hasta el año 2012, cuando comenzó la época de recortes. Según el Imserso, desde ese año hasta 2015 se dejaron de transferir al menos 1.220 millones a las regiones. Ante esa falta de recursos y el crecimiento de las solicitudes para poder acogerse a la dependencia, las comunidades autónomas tuvieron que hacer frente a más del 80% de los gastos, lo que en Canarias se tradujo en el desembolso de cerca de 350 millones de euros en 4 años. Sin embargo, la factura del tijeretazo no ha parado de crecer y no ha sido hasta 2021 cuando las cuentas estatales han experimentado un incremento notable. Este año se destinan para toda España 2.354 millones, un 34% más que en el ejercicio anterior. Y en las cuentas del archipiélago se contempla una dotación de 221 millones a estos servicios. Son cifras que intentan paliar la cruda realidad de la dependencia en las islas, donde más de 8.000 personas han sido reconocidas, pero todavía no reciben la prestación unas 15.000 personas que esperan precisamente por esa resolución. Con el objetivo, sobre todo, de desatascar este gran tapón que hoy es la dependencia y reducir hasta un 75% las listas de espera. El Gobierno central ha aprobado un plan de choque con más de 600 millones de euros este año. De un primer reparto, las islas recibirán 9,2 millones. Esto supone un 3,2% del total distribuido entre todas las comunidades autónomas y deja a Canarias en la mitad de la tabla de beneficiadas. Para estar, precisamente, Canarias está en la cola del país, Miguel Ángel. Unas cifras que
que no terminan de llegar y con la falta que nos hacen, y además lo hemos visto con los datos. Bueno, pues voy a coger tus datos, tus cifras, Wendy, las voy a poner en la mesa. Le pregunto a José de Regidor, le traslado la pregunta, ¿qué le parece ese reparto? ¿Cree que 9 millones de euros para las islas son suficientes para resolver el problema? Yo creo que no solo el dinero es necesario para resolver el problema. Yo creo que hay varios asuntos, además del dinero, para resolver el problema. Uno de los principales elementos que tenemos que considerar es cómo funciona el sistema. No estoy hablando de personas, estoy hablando del sistema. Y creo que el sistema tiene que corregirse de manera urgente. Porque si no, independientemente, aunque tengamos mucho dinero, el sistema no va a funcionar. Y esto es lo que nos está preocupando de manera importante. Lo segundo, ya se dijo que la mayor parte de las dependencias son de personas mayores. Los datos que yo tengo del Inserso es que el 72% de las ayudas son para personas mayores. Sin embargo, todos los estudios que se han realizado, incluyendo y fundamentalmente la Organización Mundial de la Salud, ha hecho una llamada reiterada cada año, pero este año la ha vuelto a hacer, por la discriminación a la que estamos sometiendo a las personas mayores. Una de las consecuencias de esa discriminación es precisamente la dificultad para acceder a la sanidad y a los asuntos sociales. Es decir, que en muchos casos nos encontramos una dificultad para poder acceder porque estamos discriminados. Esa discriminación es múltiple en ocasiones, puesto que, como estamos viendo, la mayoría de las cuidadoras son mujeres, se encuentran con otra segunda discriminación. Ya si hay un problema de racismo, pues también lo hará. Pero ahí es el grave problema. Y quiero terminar diciendo que en España estamos contentos porque tenemos una longevidad importante, porque tenemos una expectativa de vida importante, pero lo que no decimos, y esto es lo que me parece a mí fundamental, es que sin embargo no tenemos un envejecimiento saludable. Y esto es importante porque es lo que impediría también la dependencia. Señor Montero, usted ha dicho literalmente lo siguiente: las cantidades que se perciben por la ley de dependencia son, cito textual, una mierda. Salía recogido en la prensa. Por tanto, la financiación es clave para dar cumplimiento a la ley de dependencia. En Canarias, aparte de la financiación, ¿hay además, es la pregunta, un problema de gestión? Primero, vamos a recordar que los recortes se producen con Mariano Rajoy y en el 2014 luego un nuevo Real Decreto es el que reduce las ayudas. Por lo tanto, no pasa nada porque por primera vez digamos la verdad. Si las cantidades son una mierda, hay que decirlo. Y son una mierda porque así se decidió por parte del Partido Popular en su día. Ahora no, ahora va a variar. Esos 9,2 es la primera parte de cientos de millones que van a llegar a Canarias por primera vez en la historia. Por lo tanto, yo creo que evidentemente es necesaria mejorar la financiación y el planteamiento es aumentar. Este año son 600, el año que viene son 1.200, en el 2023 serán 1.800 millones, de los que nos corresponderá lo que nos toque en relación no solo a la población, sino a otros factores. Por eso es tan importante que tengamos a más gente dentro del sistema, porque así también recibiremos más. Canarias antes se decía que estarán en la media de la tabla, no es del todo cierto. Canarias es de las comunidades autónomas más beneficiadas con el plan de choque estatal porque recibe un 55% más de aportación. Esto significa que por encima de la media, de lo que, del 30 y pico por ciento que se decía, va a aumentar Canarias. Y esto tiene una traducción, va a tener una traducción directa, no solo en las ayudas, sino en la posibilidad de construir más infraestructuras, que es lo que hace que haya 8.000 personas, aunque nos encontramos más de 9.000 cuando llegamos, pero que todavía haya 8.000 personas esperando una prestación. No están esperando una ayuda económica, eso hay que aclararlo, sino que mayoritariamente, muy mayoritariamente, están esperando plaza en residencias que no se han construido en todos estos años. Vamos a ir profundizando en todos esos temas. Elena Felipe, le pregunto, Canarias es la región con menos resoluciones de dependencia en relación a la población y duplica el tiempo medio de tramitación de expedientes en nuestro país. En 2019 los solicitantes tenían que esperar una media de 785 días y en 2020 esa cifra se incrementaba hasta los 923 días. ¿Qué está fallando? Pues, ¿qué está fallando? Que la dependencia no es una prioridad en la agenda política, claramente, porque después de 14 años de promulgada la ley de dependencia, donde creo que hace ya algunos años que se ha detectado dónde está el escollo, ¿no? Dónde está la situación que hace que no termine de arrancar, sobre todo en nuestra tierra, donde la situación es total y absolutamente desoladora. Hablabas antes de presupuestos. Vamos a ver, yo hago cálculos y digo, el sistema en Canarias está atendiendo a 24.959 personas
de las cuales 8.114 tenemos en el limbo y 15.000 todavía no han sido valoradas. Y estas personas las estamos atendiendo con un presupuesto de 223 millones de euros, ¿verdad? No. El presupuesto total de la consejería es de 521 millones de euros aproximadamente. Falta la aportación de los cabildos. La aportación de los cabildos es absolutamente fundamental, pero no está incluida dentro del sistema. Es decir, el Gobierno Canario ha aportado 121, pero los cabildos aportan muchísimo. Permíteme terminar el razonamiento, Gran parte Miguel. de las plazas son cofinanciadas al 50%. El razonamiento al que voy es el siguiente. Si con ese presupuesto nos da escasamente para atender a la mitad de las personas que tenemos en lista de espera, necesitaremos como poco otro tanto de presupuesto, un 100% del presupuesto para atender a la otra mitad, usando sencillamente la regla básica de la calculadora. Y sin embargo... No, porque no es un 50. Y sin embargo, incrementamos el presupuesto en un 0,8%, No es cuando cierto. debiera ser cerca de Elena, un te lo 100%. ruego. No es cierto. Es más. Fue un 3%. El 0,8% es lo que había en los presupuestos cuando llegamos del total de la consejería. La Dirección General de Dependencia y Discapacidad tenía un 2,8% y durante la tramitación de los presupuestos fue un 3%. Por lo tanto, los datos son los datos de la consejería, del total de la consejería, de la media, antes de la tramitación presupuestaria, en la que además se presentaron enmiendas para mejorar los presupuestos, particularmente de dependencia y discapacidad, por parte del propio Gobierno. Perdóname, Miguel, es que lo tengo además según el presupuesto de la propia Del consejería. año pasado. Del presupuesto para el año 2021 de la Consejería de Derechos Sociales, de que la era fijado en tramitación 521.279.697 euros. Antes de la tramitación parlamentaria. Le pregunto a Julio Rodríguez, desde su asociación, señor Rodríguez, han denunciado que no tienen el respaldo institucional necesario y que además los organismos públicos no les abonan las deudas de más de 9 meses. ¿Les está costando llegar a todos los usuarios que necesitan atención? Efectivamente, nosotros el 27 de marzo celebramos la Asamblea General de nuestra asociación y al final acabamos con un comunicado que hemos trasladado a los medios de comunicación el pasado martes, donde realmente lo que transmitíamos es que nos encontrábamos fuera de plano, como dice este programa. Es decir, estábamos ahí, pero nadie estaba enfocando realmente lo que estaba pasando. Creíamos que había una realidad que se estaba dejando de lado y que realmente nuestro trabajo en este momento, nuestro esfuerzo, que además después de haber superado la pandemia, pensábamos que empezamos a ver luz al final del túnel, luz que veíamos, que pensábamos que no era un tren que venía en sentido contrario, sino que realmente era una verdadera luz, porque además nuestro 90 y tantos % de trabajadores y usuarios estaban vacunados. Íbamos a esperar y íbamos a recibir otra respuesta de las administraciones. Sin embargo, en este momento nosotros estamos entrando en una crisis financiera derivada de la falta de pago de gastos que están ejecutados desde el año pasado, con lo que ha supuesto además de incremento en el gasto corriente de todo lo que se ha gastado en equipos de protección individual, en las medidas físicas de separación de los usuarios, del traslado a los domicilios, etcétera, etcétera, de uso de tecnologías para hacer la atención domiciliaria. Y en estas condiciones, sabiendo que realmente existe dinero o existía dinero en las administraciones no están siendo capaces de reaccionar y nos están creando, por un lado, un estrés en nuestro día a día y incluso algo que se traslada al colectivo de trabajadores de una manera creo que innecesaria. Y por otro lado, que también nos preocupa mucho, que realmente existe, aparte de ese estrés, digamos, económico, que a nosotros nos están incorporando usuarios, posibles usuarios, a los que no se le ha realizado la valoración, no tienen un plan de intervención para la atención que tienen que recibir y por lo tanto no se puede incorporar. Con lo cual tenemos plazas vacantes en centros que no pueden ser ocupadas porque las personas no están Le pregunto al lado de la administración, señor Montero. Canarias aumentó un 7% los dependientes atendidos en 2020, sin embargo, sigue en el vagón de cola. ¿Existe una hoja de ruta y un plazo para acabar con el atasco de la ley? Sí, precisamente por eso antes planteaba
la situación de AFATE, por eso AFATE recibió una subvención directa el año pasado para la contratación de personal junto con otras 34 organizaciones, precisamente para atender a los gastos COVID, porque los centros estaban cerrados, porque así lo obligaba el Ministerio, y aquellas entidades que quisieron pedirlo recibieron una subvención directa por parte de la Dirección General de Dependencia y Discapacidad para que pudieran contratar a gente y prestar servicio a domicilio de la mejor manera posible, incluso telemático cuando se pudiese. La hoja de ruta está marcada y por eso los datos dicen que Canarias es una de las 3 comunidades autónomas que mejor gestiona la dependencia durante la pandemia. Claro, si partíamos de ser los últimos muy por la cola, obviamente eso no se levanta en un año. La cuestión es clara: si colaboran los ayuntamientos con el dinero que nos llega del plan de choque y aumentando más de 100 millones en un plan centrado en la economía de los cuidados, que entre otras cosas va a recoger la creación de nuevas infraestructuras sociosanitarias, por supuesto que esto se levanta. No en un año, porque además, por desgracia, el año pasado no lo queremos considerar perdido, pero fue un año particularmente difícil. Pero sí en menos tiempo del que nos han llevado a hundirnos los que estaban antes. Si hay algo que está claro es que el camino hacia el fin de la lista de espera de la dependencia parece eterno para los afectados y para sus familiares. Dedican la mayor parte de sus vidas al cuidado, sin la posibilidad de conciliar y asumiendo gastos que no paran de aumentar. El embudo del sistema les impide la atención en centros de día, residencias o simplemente la ayuda en casa. Detrás de todos esos servicios se encuentran trabajadores que también sufren la saturación de las solicitudes y la escasez de recursos para cubrir todas las necesidades sociales. Lo vamos a abordar a la vuelta de publicidad en tan solo 3 minutos. No se vayan. Ya de vuelta en Fuera de Plano en Televisión Canaria, y lo hacemos para seguir abordando el tapón que sufre la dependencia en Canarias y que no solo afecta a las 8.000 personas que esperan por recibir una prestación que les ha sido concedida, también a las más de 15.000 que están pendientes de la tramitación de sus expedientes. Un camino lleno de sacrificios que recorren junto a sus familiares, a veces incluso teniendo que renunciar a su propia carrera laboral. Pero los servicios destinados a los colectivos vulnerables también pueden convertirse en una oportunidad económica y en la creación directa de miles de puestos de trabajo. Lo vamos a ver en la segunda parte de nuestro reportaje de hoy. El peso de la dependencia recae en las familias. Un dependiente es una persona que necesita cuidados especiales y tratamientos específicos que añaden presión a la economía familiar. El principal motivo para que la ley de dependencia no cubra a todos los que la necesitan es la financiación. En 2006 se estableció que los gastos fueran compartidos a partes iguales entre el gobierno central y las comunidades autónomas. Sin embargo, durante 2021 el Estado aportará 2.354 millones de euros, solo el 26% de los recursos necesarios y muy lejos del 50% que le corresponde. La escasa dotación presupuestaria que se destina en Canarias a la dependencia sitúa a las islas a la cola si nos comparamos con el resto de comunidades. En el archipiélago se gastan 95 euros por habitante y año, a gran distancia de los 368 euros del País Vasco, el territorio que más dinero dedica. Gema Martínez, viceconsejera de Derechos Sociales. ¿Cuánto dinero recibe el Gobierno de Canarias del Gobierno central? Se supone que el Gobierno central tendría que aportar la mitad de la financiación, el 50%, y las comunidades autónomas el otro 50%. ¿La realidad cuál es? La realidad es que con los recortes de Rajoy, esta financiación a partir del 2015 bajó al 20%. En Canarias es incluso un poquito menos. Ahora mismo tenemos una financiación estatal de 47 millones y va a ir aumentando progresivamente en los próximos años. Lo cierto es que la Comunidad Autónoma de Canarias es una de las comunidades a la cola de inversión y en gasto en dependencia. Por desgracia, y eso es verdad, Canarias está a la cola de la dependencia. Durante muchísimo tiempo la dependencia no fue una prioridad de los anteriores gobiernos de Canarias. Hemos contratado a 101 personas de más para dependencia y a lo largo de los próximos años veremos si es necesario contratar más. Y cuando seamos capaces de tener en funcionamiento un gestor de expedientes, que ya lo vamos a poner en funcionamiento, la dependencia en Canarias va a dar un giro.
Canarias cuenta con 70 valoradores de dependencia, trabajadores que deben reducir la lista en la que esperan más de 15.000 personas. Yolanda, tu trabajo consiste en valorar diariamente a posibles personas dependientes. ¿Cuántos años de retraso lleva esta lista de espera? Ahora mismo está en torno a los 3 años. Puede ir un poquito menos según si es un caso excepcional. La gente evidentemente se muestra enfadada, está muy saturada, tienen sobrecarga, la sobrecarga del cuidador, y todo eso al final lo vuelcan de alguna manera sobre nosotros. Para que esta lista de alguna manera se consiga aliviar, ¿qué personal de más necesita? Como mínimo habría que duplicar la plantilla. Estaríamos hablando de dividir el tiempo, sería año y medio, pero es que la ley establece que en 6 meses debería estar resuelto todo el procedimiento. Entonces, 3 veces el personal que hay, pero debería estar de manera estable. Y ahora con la llegada de la pandemia, ¿se ha ralentizado mucho más el trabajo? Hubo una parte del procedimiento que es cierto que se paró y se estancó, pero el personal de este servicio estuvo totalmente dispuesto a asumir cualquier tarea para acelerar y agilizar todo el trabajo que estaba acumulado. En estos momentos, en toda Canarias hay 106 trabajadores en el servicio de dependencia. El 80% en Canarias somos temporales. El hecho de ser trabajadores con un futuro incierto, de no saber si vamos a cesar en algún momento, ha hecho que pues, tengamos más miedo y cedamos más a realizar funciones que no corresponden con nuestra función de trabajo. Muchas veces, al resolver este tipo de problemas puntuales del servicio, dejamos aparcado por una parte nuestro trabajo, como por ejemplo los valoradores dejamos de ir a hacer visitas para hacer trabajo administrativo porque hay mucha falta de personal. You are what God imagined, you are a true perfection. Baby, you made of stars, don't let nobody tell you different. You are a lot of soul, mixed with a lot of magic. Las prestaciones económicas por cuidados familiares tienen un importe medio mensual de 306 euros. En el caso de la dependencia moderada, se pueden recibir de promedio algo más de 100 euros, 240 si la dependencia es severa y 335 cuando se trata de un gran dependiente. El decreto regulador estipula un máximo de 780 euros en la prestación económica de asistencia personal y 487 euros para cuidados en el entorno familiar. Nieves, tú estás dedicada a tu hijo las 24 horas del día. ¿Cuál es su situación? Él tiene parálisis cerebral y autismo. Y tiene reconocida la gran dependencia, el nivel 3. Mi hijo, hasta los 18, él tenía un seguimiento de neurología, de traumatología, porque él tiene espina bífida, espondilolistesis y escoliosis. Mi hijo no recibe ahora una atención anual. ¿Y cuál es la ayuda que reciben? ¿Es suficiente para cubrir sus necesidades? Hasta los 18 años yo cobraba esa ayuda. Al pasar a la vida adulta, a mí me hacen renunciar a esa paga para dársela al centro. Que es algo que yo no voy contra el centro. El centro para mí es muy bueno. Si mi hijo tiene una paga y mi hijo va al centro 5 horas, se supone que el día tiene 24, 19 soy yo la que lo cuido. En este momento de la pandemia, sin trabajo, sin ingreso, no podemos hacer nada. En mi caso, yo pago el alquiler con la pensión no contributiva de Nahuel y me veo que no puedo pagar ni los recibos y no significa que el dinero de mi hijo sea para pagar las cosas, pero que en este momento me solventaría, sí. Si yo la quiero, tengo que renunciar a la plaza del colegio. Por 5 horas. Yo no tengo paro, yo trabajaba limpiando casa y no estaba asegurada. Suprimiendo comida y suprimiendo todo. Con eso vivimos. Mal vivimos. El valor económico asociado a los cuidados no profesionales en España se ha estimado entre los 18.000 y los 24.000 euros al año, aunque puede superar los 30.000 euros anuales en el caso de los grandes dependientes.
hace que, por un lado, genere brecha entre aquellas unidades familiares que sí tienen posibilidades de poder sostener una situación de dependencia y aquellas otras en donde tienen que acudir a, pues, bueno, a aquellas compensaciones públicas. Desde la perspectiva de si es suficiente o no, nunca será suficiente. Una sola, única medida no es suficiente. Es decir, tiene que ser una visión multidisciplinar en donde la propia integración de las personas dependientes es parte también de ayudas compensatorias en este sentido. Para atender a una persona en casa se necesita dinero y tiempo. De media, las familias con dependientes dedican casi 12 horas diarias en cuidados. Si es un gran dependiente, superan las 15 horas, impidiéndoles trabajar fuera de casa. Ahora sigues aquí, tú solita haciendo esto. Luego yo te lo corrijo, ¿vale? Teresa, ¿qué enfermedad es la que padece tu madre? Alzheimer. ¿Y eso la convierte en una gran dependiente? Sí, porque ella necesita ayuda constantemente. Incluso para caminar tiene que apoyarse con nosotros, aparte del bastón. Bueno, y le dieron el grado 3 en dependencia. ¿Cuál es el sacrificio económico que supone para ustedes hacerse cargo de los cuidados, de la atención que necesita tu madre? Pues son muchos, entre otros, a sus hijos directos, por ejemplo, los trabajos. Yo estoy en una situación en que conseguir un trabajo en el que sea compatible cuidar a mi madre con los horarios es muy difícil. Y si actualmente estás imposibilitada para poder trabajar, ¿de dónde salen los ingresos familiares? Mi madre tiene su pensión y de esa pensión vamos tirando. E incluso nosotros comemos aquí. Yo, por ejemplo, no tengo ningún tipo de ingreso, no puedo trabajar y entonces pues como aquí cuando estoy con mi madre, claro. ¿Actualmente perciben alguna ayuda para poder cubrir los servicios que requiere tu madre? Sí, Acufade es quien nos gestiona lo de dependencia. Y tenemos el servicio por las tardes de estimulación cognitiva, fisioterapia y una vez al mes la psicóloga. Se podría destacar que en la mayoría de las familias va a haber una cuidadora principal que es mujer. En la mayoría de los casos los recursos económicos son escasos por dos motivos. Uno, porque la mujer suele renunciar a parte de su trabajo y luego el hecho de tener una persona en situación de dependencia va a suponer siempre más gasto añadido a la unidad familiar. Desgraciadamente, la mayoría de las empresas no permiten la conciliación de la vida laboral y familiar. Dicen que si sufres no lo haces solo. Ellos se quedan a tu lado y te ayudan a olvidar. Para algunos, la dependencia es un gasto, pero para otros es un negocio. Lo prueba que los servicios relacionados con este sector sostienen más de 116.000 empleos en España. Javier, menuda actividad. ¿Cuántas comidas se hacen diariamente en una cocina como esta y para cuántos centros? Hoy estamos fabricando en torno a 3.600 raciones de almuerzo para un total de 40 centros de toda la isla de Tenerife. Somos unos 150, 155 personas las que estamos en la empresa. Desde que se produjo el estado de alarma tuvimos que enviar a todo el personal de los centros, incluso al de la cocina central, porque la actividad bajó prácticamente a cero. Si esos centros de mayores también hubieran cerrado durante la pandemia, no se hubieran mantenido, hubiera sido mucho más complicada la situación. Mucho más complicado porque sí que tendríamos que haber cerrado toda la actividad. Eulogio Delgado, director del Centro de Mayores Cataleya. ¿Cuántos años lleva abierta esta residencia? Nosotros llevamos abierto desde el año 2019. Actualmente contamos con 35 usuarios, 35 residentes y contamos con 20 trabajadores en este centro de mayores. ¿Es rentable mantener actualmente un negocio de estas características? A corto plazo no es rentable mantener un negocio. Hay que invertir mucho dinero. Es un proyecto de mucho tiempo, de muchos años. En la actualidad sí contamos con lista de espera. Es un negocio, eso sí, bastante demandado. Muchas personas necesitan ayuda 24 horas al día y los familiares no pueden atender a las personas mayores y cuentan con un centro de mayores o un servicio de ayuda en domicilio para el cuidado y ofrecerle una calidad de vida.
Las empresas que se dedican a las reformas para adaptar el entorno a las necesidades del dependiente también han encontrado un nicho de mercado. En esta empresa transforman vehículos para el traslado de personas con movilidad reducida. Con eso es suficiente. Ahí también limpiarlo un poco y cambiarle los cinturones. Con eso vale. Hola Joaquín. Pablo, buenos días. Director comercial de este taller especializado en la adaptación de vehículos como este que tenemos aquí. ¿Cuáles son los proyectos principales que nutren la actividad de la empresa? Con respecto al tema de adaptaciones, los proyectos son variados porque estos son en realidad transformaciones que son personalizadas, son trajes a medida, ¿no? Tenemos que dividir dos grandes familias, que es la conducción adaptada, y después tenemos, como es el caso de este, que ha sido un vehículo que ha venido a revisión, lo que es el transporte adaptado, es decir, las personas que van en silla de ruedas y necesitan un medio de transporte porque no se valen por sí mismas. Centrándonos en la adaptación para el transporte de personas dependientes, ¿qué porcentaje de ingresos representa? Bueno, aproximadamente nosotros estamos en el entorno del 50% de la actividad general de la empresa, que es un taller multimarca y lo que sería en el tema de transformaciones. ¿Y cuál es el coste que suelen tener estos proyectos de adaptación? No son baratos, es decir, hoy en día no cualquiera puede asumir una transformación de un vehículo adaptado. Tenemos muchos clientes en lista de espera pendientes de que le lleguen las ayudas que han solicitado. Cumplir con la ley de dependencia es un desafío, pero también una oportunidad. Para alcanzar la ratio de ocupación en las residencias para personas mayores recomendada por la OMS, España debería crear 75.000 nuevas plazas. Con ellas se generarían más de 37.000 puestos de trabajo. Alberto Jiménez, presidente de la Fundación Economía y Salud, ¿cuáles son aún los desafíos de España en materia de dependencia? Bueno, yo creo que el primer desafío que tenemos es enfrentarnos al incremento del envejecimiento en España. Lógicamente, el envejecimiento lleva aparejado en un porcentaje alto e importante problemas de dependencia, problemas sociales, problemas de ayudas a estas personas. Y es ahí donde tenemos que hacer el esfuerzo necesario para solucionar los problemas de estas personas mayores. ¿Qué beneficios económicos tiene para la sociedad que se atienda a todos los dependientes? Es uno de los sectores con más empleo intensivo, con más retorno. Si nos fijamos exclusivamente en las plazas residenciales, por ejemplo, en las residencias de mayores, que en este momento hay unas 365.000 personas, pues ahí tiene usted unos 180.000 personas trabajando. En el resto de servicios, incremento de usted unos 80.000 personas más. Directos en centros. Luego tiene usted servicios de la administración, etcétera, etcétera, que van sumando. Fíjese, Canarias, el 47% son residencias privadas y necesitaría, para cubrir la ratio de la OMS, tiene que crear 10.844 nuevas camas. Debe correr con cargo a los presupuestos del Estado, que es quien debe atender ese derecho pagando el gasto que supone mensualmente atender a estas personas. Queda mucho trabajo por delante para derribar los obstáculos que impiden cumplir con la ley de dependencia. Una norma que genera actividad económica y, lo más importante, justicia y dignidad para los dependientes y sus cuidadores. Bueno, pues es el reportaje que les hemos preparado para hoy. Vamos a hacer un mínimo alto para la publicidad y regresamos enseguida con la parte final del debate. Seguimos en Fuera de Plano en Televisión Canaria hablando de dependencia. Hemos visto el reportaje, las distintas aristas de la ley de dependencia, y entre los asuntos que hemos tocado hemos visto cómo los evaluadores denuncian que pese a que muchos llevan más de una década trabajando en el servicio, más del 80% todavía no cuentan con una plaza fija. ¿Cómo plantea el gobierno, señor Montero, dar estabilidad a la plantilla? Aclarar que además había una diferencia entre el número de valoradas que se decían y luego el número de personas, porque no incluía las más de 100 personas que vamos a incorporar a trabajar en la Dirección General de Dependencia y Discapacidad.
En este momento no está en riesgo el puesto de trabajo de nadie y yo lo he expresado y lo he hablado con esas trabajadoras sindicalistas y con todas las trabajadoras del servicio, porque me reúno, y creo que así debería ser siempre, habitualmente con ellas. Pero es que además... ¿Pero y cómo se le da estabilidad a esa plantilla? No están en riesgo su puesto de trabajo, por lo tanto nunca lo han estado en los años que llevan y no lo van a estar ahora. Y ahora me pongo, si me permite, el traje de Podemos y digo que además Podemos como partido ha expresado públicamente su absoluto convencimiento de que la solución no puede pasar por que haya unas oposiciones a las que se presente cualquiera y haya unas posibilidades de perder lo que es el saber hacer de estas trabajadoras que además han cubierto el año más difícil, en el 2020, el año más difícil de la historia, donde era un año que teníamos que haber tenido unos datos infinitamente mejores, aunque han sido de los mejores de España, porque efectivamente hubo tiempo que se tuvo que dejar de ir a las casas. Y eso es lo que explica, entre otras cosas, el aumento del tiempo medio de espera. Eso y los 5.228 solicitudes que no se habían metido en el sistema y que nos encontramos, y que ya contaban con más de 1 año y medio de antigüedad. Por lo tanto, aumenta el tiempo medio, lo cual hizo que estemos en esa cifra ahora disparatada de más de 900 días de espera. Señor regidor, veíamos en el reportaje la falta de plazas en las residencias. Las islas tendrían que crear hasta 10.000 nuevas para mejorar la atención a la dependencia. ¿Cuándo creen ustedes que eso puede ser una realidad? Bueno, todo depende de las administraciones públicas y de cómo se decidan hacerla. La verdad es que en el tercer sector, es decir, los grupos que como Alzheimer Canarias o AFATE, etcétera, etcétera, están supliendo una parte importante de lo que tenía que haber cubierto la administración pública, no tenemos más capacidad de la que ya tenemos. Fíjese, atendiendo como atendemos a 26 enfermos en residencia y a unos 200, pongamos 100 y pico enfermos en centro de día, más la atención domiciliaria, nosotros tenemos contratados a casi 100 trabajadores de distintos tipos, de distintos, todos profesionales, todos formados para el papel que están haciendo. Evidentemente, como no podría ser menos, la mayoría mujeres. Esto también hay que reconocerlo. Pero lo que no puede ser es que nos dejen al tercer sector, por lo menos a los que no somos tan ricos como Cáritas o como Cruz Roja, de una manera medio abandonados en este camino. Necesitamos más fuerza. Nosotros tuvimos la suerte de que el Cabildo de Gran Canaria nos cedió en uso unos edificios magníficos que tuvimos que adaptar nosotros, esto es verdad, pero sí es verdad, pero necesitamos muchísimo más. Le pregunto a Elena Felipe, uno de los mayores problemas que se enfrentan los padres, lo veíamos en el reportaje también, es cuando los hijos de dependientes cumplen los 18 años de edad que dejan de recibir la prestación. ¿En qué situación quedan las familias cuando esto sucede? ¿Se deben modificar los topes, Elena? Pues desde luego se deben modificar los topes y sobre todo se debe modificar el sistema de incompatibilidades tan injusto que tenemos y las cuantías mezquinas con las que están dotadas las prestaciones económicas vinculadas a los servicios. Y es que en muchas ocasiones se tienen que renunciar a una prestación para poder beneficiarse de otra. En el caso, por ejemplo, de las prestaciones económicas vinculadas al servicio, que son incompatibles con las prestaciones económicas vinculadas al cuidado familiar, al cuidado en el entorno familiar, es decir, una prestación que está dirigida a la persona que cuida, un titular, y otra prestación vinculada al servicio, que es decir, para la persona dependiente, son incompatibles. Por lo tanto, se les pone a las personas en una tesitura de tener que elegir una u otra para poder tener un mínimo de recursos para poder atender la situación. O sea, que la situación de desamparo es ahora mismo importante. Y si me permites hacer un apunte a lo que comentaba el profesor regidor, que estando plenamente de acuerdo con él, me gustaría puntualizar que efectivamente, por lo menos en nuestra tierra, en Canarias, el tercer sector, las organizaciones sociales, somos el low cost en dependencia. Somos el low cost en dependencia, somos digamos, los brazos ejecutores en este caso de la administración pública a la hora de prestar los servicios a la población. Sobre cuantías económicas quería hablar, le iba a preguntar a Julio Rodríguez, el valor económico del trabajo que realizan los familiares como cuidadores no profesionales llega a ser el equivalente a 30.000 euros al año. ¿No creen que existen demasiados costes invisibles, como estaba diciendo Elena, que quedan excluidos de la cobertura pública? Realmente la estructura social, o sea, de atención social y sociosanitaria,
tendrían que asimilarse como mucho al sistema nacional de salud, es decir, una red donde hayan recursos en todos los niveles, o sea, atención en centros de salud, en consultorios, en domicilios, en hospitales, o sea, tiene una red con un desarrollo similar, donde tienen que entrar todos los organismos, todas las entidades que tienen competencia o deberían tener competencia según la ley de dependencia, ayuntamientos, cabildos, servicios autonómicos. El tema es que lo que no puede ser es que aquí cada uno tiene que tapar el agujero que le toca. Entonces, el tercer sector tapa unos agujeros, los familiares no se ven con otra situación más que tapar sus propios agujeros, o sea, es un sistema lleno de parcheos. Cuando se habla de dinero, es una discusión para mí bizantina, es decir, si es mucho o es poco. Es la punta del iceberg lo que estamos viendo, o sea, es mucho o poco, no lo sabemos, no está calculado realmente. En el Sistema Nacional de Salud se gastan millones de euros y nadie se escandaliza. En dependencia, todo el mundo se tira las manos a la cabeza cuando existen datos al alza o a la baja. O sea, siempre todo el mundo se asombra cuando se saca una información relativa al tema del costo económico. Realmente lo que hay que hacer es una red. Señor regidor, mujer y mayor de 50 años, ese es el perfil de las personas cuidadoras que además invierten prácticamente la totalidad de su tiempo en atender a los familiares, a sus familiares. ¿Se han hecho esfuerzos para impulsar la conciliación e intentar alejar esos roles de género? Bueno, de hecho yo tengo aquí delante de mí una editorial de la revista médica The Lancet del 6 de marzo de 2021. En esta editorial el título era ¿Quién cuida a los que nos cuidan? Y lo hacía en relación con el Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo. Y como ya se habrá dado cuenta, lo que está haciendo es valorando todo el esfuerzo que está haciendo la mujer, esfuerzo en la mayor parte de los casos no reconocido de ninguna manera, ni con dinero ni con nada. Esta es la primera cuestión. Por tanto, a mí me parece que es enorme el peso que está soportando en este caso las cuidadoras y por eso me parece que es algo enormemente importante. Le quería preguntar a Elena, hacer la misma pregunta a Elena, si se han hecho esfuerzos por impulsar la conciliación y para intentar alejar esos roles de género. Vamos a ver, la realidad que tenemos hoy es que uno de los mayores desafíos para conseguir la igualdad y los derechos humanos está en el reto de regular, apreciar, proteger el cuidado. Porque alguien conoce a alguna persona que haya sido capaz de nacer, vivir, desarrollarse sin que necesite los cuidados de otra persona. Entonces, si necesitamos los cuidados de otra persona y es inherente, una necesidad inherente al ser humano, este es un aspecto que sin lugar a dudas, y permítanme que haga esta afirmación, no se ha regulado, no se ha protegido, porque recae en el ámbito de lo femenino, recae en las mujeres. Por lo tanto, sigue manteniéndose esa situación. De hecho, el último estudio publicado hace pocos días por Intermon Oxfam hablaba de que el Producto Interior Bruto, el valor del cuidado, equivalía a un 14, casi 15% del Producto Interior Bruto de un país. Hablaba de más de 131 millones de horas dedicadas por mujeres de trabajo que no está remunerado para el cuidado de las personas dependientes. Quiero decir que en beneficio de los hombres que cuidan, que son menos, pero cuidan también. Pero cada vez son más, afortunadamente, pero que son muchos más, menos. También tienen el valor de hacer lo que están haciendo y sufren casi lo mismo que las mujeres. Pero a mí hay una cosa que me llama la atención. La Organización Mundial de la Salud ha declarado la década 2020-2030 como la década del envejecimiento saludable. Pero no veo ningún movimiento. Y aquí de lo que estamos hablando no es de estar cuidando, sino de evitar que tengamos que cuidar. Lo que tenemos que buscar es la salud. Y ahí tampoco se está haciendo ningún esfuerzo. Y esto es algo que llama poderosamente la atención. Las llamadas de muchos organismos es notable. Incluso hasta Davos ha hecho una
una empresa, ha hecho una empresa en el sentido de que ha tenido una iniciativa para trabajar en este mundo, trabajar en el envejecimiento saludable y en el cuidado de las mayores. Estamos en la recta final del programa. Le quiero hacer una pregunta al señor Montero antes de marcharnos. El presupuesto autonómico de dependencia ha aumentado sensiblemente en los últimos años hasta superar los 220 millones de euros en este ejercicio para intentar sacar a Canarias de este vagón de cola en el que nos encontramos y en el que somos de los territorios que menos invierten por persona. ¿Hay garantía, señor Montero, de que esta tendencia al alza se va a mantener? Sí, en tanto en cuanto no solo ha crecido en este porcentaje, sino también aumenta la aportación de los cabildos, es lo que intentaba explicar antes. Si el Cabildo de Gran Canaria, que antes se lo nombraba, aporta más de 50 millones de euros de dependencia, similar al de Tenerife, sumando todas esas cantidades son más, pero no viene recogido en el cálculo que hace el Inserso. Por eso nos salen esos escasísimos 95 euros, porque es lo que cuenta solo lo que pone la comunidad autónoma, pero los cabildos ponen mucho. Nosotros querríamos también que los ayuntamientos nos ayudasen, porque al final los vecinos y vecinas son los que más necesitan que se les atienda, y por eso los ayuntamientos les hemos pedido y les hemos invitado a pagarles cómo hagan los informes sociales para el PIA, para que todos esos valoradores pasen a valorar grado de dependencia, o lo que es lo mismo, para que nos quitemos una de las patas y garanticemos que acabemos antes con esta lista. Vamos a ver si esas ayudas se mantienen al alza. No tenemos tiempo para más. Gracias, Miguel Montero, por habernos acompañado. Gracias, José Regidor. Gracias, Julio Rodríguez. Gracias, Elena Felipe, por haber estado esta noche con nosotros hablando de dependencia. Gracias sobre todo a ustedes por estar ahí, por estar al otro lado de la pantalla un jueves más, sobre todo a estas horas de la noche cuando son las 23:59. Falta solo 15 segundos para la medianoche. Gracias por su compañía, que tengan un feliz descanso y hasta el jueves que viene.